Ha habido dos momentos en mi carrera que han sido de tomar una gran decisión, que no han sido decisiones fáciles y que era muy difícil, muy difícil, ¿no? Miami para mí no estaba en el mapa. Fue un año seguramente el año que más he trabajado de mi vida, pero un año en el que aprendí muchísimo. ¿Cómo fue luego la salida de Greenberg? Esa ha sido una de las decisiones más duras para mí, el decir me quedo en Estados Unidos un tiempo. No solamente di el salto, digamos, de España ya a Estados Unidos definitivo, sino el salto de Biglow a firma boutique, que para mí en ese momento pues hacía mucho sentido, ¿no? Porque, como te decía, o sea, yo tenía unas aspiraciones y una forma de trabajar, o sea, que quizás en Biglow tardas más tiempo en desarrollar ciertas habilidades. Y ya diste el paso a fundar tu propio despacho, con Peter, con Chris también. ¿Cómo fueron esos inicios emprendedores? Sí, eso era aterrador en el momento, acompañar en los ups and downs y como alguien que ellos sienten que realmente es un socio más que el abogado que está con el taxímetro puesto. No, o sea, eso yo creo que es de los mayores logros que puedo decir, que es que mis clientes son prácticamente los mismos desde el principio. ¿Qué nuevos proyectos están saliendo en esa línea que te hayan sorprendido y llamado la atención? Si esto pudiera llegar al mercado, nos cambia la vida a todos. The Legal Podcast, episodio 29, y estamos con Sofía Yagüe. Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Ella es, sin lugar a duda, yo os diría que una de las abogadas con mayores operaciones de Venture Capital de América Latina, y una española que se mudó ya hace unos cuantos años a Miami, a Estados Unidos, a Nueva York. Por lo tanto, tiene una historia muy interesante que contarnos. Sofía, ¿qué hace una abogada española aquí en los Estados Unidos? Sí, ya son unos años, ya 12 años. Sí, lo que no era el plan inicial, porque la verdad que yo no pensaba que mi paso por Estados Unidos fuera permanente. Yo creía que iba a ser algo de pues, un par de años como mucho, pues terminó siendo algo definitivo para pena de la familia, ¿no? Pero nada, muy contenta, la verdad. Estudiaste en el CEU, eres de Zaragoza. Soy de Zaragoza, efectivamente, sí, estudié Derecho ya en el CEU, en Madrid. Empecé mi carrera en Quatre Casas, estuve tanto en la oficina de Madrid como en la de Barcelona. Y luego me vine para Estados Unidos inicialmente a estudiar un LLM. Me fui a Nueva York, a New York University, y de ahí pues, me surgió una oferta para trabajar aquí en Miami. En esa parte inicial de tu carrera, ¿en qué áreas estuviste trabajando más en Quatre Casas? En Quatre Casas, mira, yo formaba parte de un programa muy interesante que tiene Quatre Casas, que no sé si sigue, me parece que sí que sigue existiendo, se llama PPAI, Programa Pro Abogacía Internacional. Era un programa muy selectivo, o sea, creo que, de hecho, el año, por ejemplo, que entré yo éramos solamente 2 personas de todos los new hires, ¿no? De los contratados. Y lo bueno que tenía ese programa y que a mí me atraía mucho era que te permitían rotar por distintas áreas y distintas oficinas. Y además, como parte de ese programa, pues la firma te permitía también dejar, digamos, un año el despacho para irte a Estados Unidos a hacer un máster. Entonces, es un programa que pretendía pues, potenciar un perfil de abogado, pues gente que yo creo que la firma veía con mucho potencial y sobre todo como dice el nombre del programa, para potenciar la abogacía internacional, crear vínculos con firmas en el extranjero y sobre todo pues, en el futuro que esas personas pudieran trabajar en los temas con un carácter más internacional en la firma, ¿no? Y ese componente internacional y esa apertura de mente viene por parte de tus padres, o de dónde te viene esa inquietudes? No, creo que ellos te dirían que no y sí, ya te digo, y ha sido pues una decisión muy dura, la verdad. O sea, parece todo muy bonito y mira, estás en Nueva York, estás en Miami y es una decisión personal muy dura, ¿no? El decir, dejo a todos mis amigos, a mi familia allí. Yo estaba totalmente, o sea, yo me vine aquí totalmente sola, no tengo ni a una sola persona de mi familia aquí a trabajar, o sea, a trabajar, a esforzarme mucho. Y siempre, pues lo que sí es verdad es que al final ese esfuerzo pues, dio sus frutos y surgieron en mi camino pues, oportunidades profesionales súper interesantes, ¿no? Y que, pues oye, como una abogada
joven y con ganas de comerte el mundo, ¿no? Pues fui tomando esas oportunidades y bueno, aquí estoy, ¿no? Supiste ponerte fuera de la zona de confort. La gran mayoría de personas con las que seguramente estudiaste la carrera o gente de tu entorno muy probablemente se hubiera quedado pues, en una firma ya destacada como Cuatro Casas, en España, tu país, tu familia, etcétera, pero tú apostaste por arriesgarte, por salir de esa zona de confort y luego pues la vida te ha ido recompensando, ¿no? ¿Cuáles fueron un poco los momentos como más de dudas que te terminó impulsando y al final, pues, qué balance haces, digamos, de esa decisión tan vital que tomaste en ese momento? Hombre, yo creo que ha habido dos momentos en mi carrera que han sido como de tomar una gran decisión, que no han sido decisiones fáciles y que realmente era como, no sé, tenías la balanza totalmente, o sea, era muy difícil, muy difícil, ¿no? Seguramente la más importante y la que más me cambió a mí la vida fue cuando, bueno, mi primer año laboral aquí en Estados Unidos, es decir, después de hacer el máster en Nueva York, como te decía, me hicieron una oferta de un despacho muy grande, muy conocido aquí en Estados Unidos, que se llama Greenberg Traurig, para la oficina de Miami, ¿no? Yo nunca había estado en Miami, o sea, yo la verdad que pensaba que si me quedaba un año o dos en Estados Unidos iba a ser en Nueva York, y Miami para mí estaba totalmente, o sea, no estaba en el mapa. Y en ese momento me dieron un amigo del máster, de hecho, me dijo, mira, porque yo estaba pues, tratando de decidir si Nueva York, si Miami, me dijo unas palabras que son, o sea, que se cumplió a rajatabla, ¿no? Me dijo, mira, ese despacho en Miami, o sea, con el tipo de clientes que tiene, o sea, tú vas a ser un super asset para la firma. O sea, desde el día uno vas a estar trabajando en temas súper interesantes porque esta firma al estar en Miami, pues tiene muchos clientes de España, muchos clientes de Latinoamérica, ¿no? Es un perfil de cliente muy diferente al de las firmas de Nueva York, ¿no? Y a veces el rol del Foreign Associate en las firmas de Nueva York es un poco más, por decirlo de alguna manera, como político. O sea, es decir, al final es la firma de Nueva York tratando de estrechar lazos con otras firmas en otros países, pero no está pensado siempre en el abogado, en sacar el máximo provecho y que el abogado, ¿sabes a lo que me refiero? Perfectamente. Pero en cambio aquí, es verdad, me dijo esta persona, me dijo, mira, en Miami, y como digo, o sea, yo desconocía lo que es Miami, lo que es la sociedad aquí, el tipo el ambiente de negocios de Miami, que es muy particular. Y me dijo, mira, allí vas a ser eso, al hablar español, o sea, tu background va a ser muy útil para la firma y seguro vas a poder trabajar como si estuvieras en España o más, y eso es muy importante al final o sea, a nivel de training, ¿no? Y lo pensé y dije, bueno, pues o sea, vine lógicamente a las entrevistas a Miami, me gustó lo que vi, me gustó el despacho, es verdad que tenían unos clientes impresionantes unas oficinas espectaculares. Unas oficinas espectaculares y mira, y fue un año seguramente el año que más he trabajado de mi vida, pero un año en el que aprendí muchísimo y eso se cumplió tal cual. O sea, yo era una más del despacho desde el día uno, ¿no? Perdón, y me he ido un poco por las... Pero o sea, la decisión que llegó en ese momento, ¿no? Fue... o sea, había muchas personas que me estaban animando a quedarme en Estados Unidos porque yo tenía una oferta yo tenía mi puesto ya en Cuatro Casas, ¿no? Entonces, lo fácil hubiera sido decir, podía elegir además la oficina de Madrid, a la de Barcelona, al equipo o sea, me vuelvo con mi familia y en esa decisión de cuando surgió la oportunidad de quedarme más tiempo aquí, pues fue muy dura, ¿no? Pero bueno, como decía antes, al final pues es el principio de tu carrera. También yo tenía esas ganas de hacer algo distinto, ¿no? No solamente ya de meterme en un despacho grande en España y estar años y años y años, sino tratar de tener una trayectoria un poquito diferente. Y entonces dije, mira, es una buena oportunidad, voy a tratar de quedarme un tiempito más aquí y seguir, ¿no? Pues, aprendiendo. Así que... ¿Qué líderes te inspiraron en esa época? ¿De qué socios aprendiste más?
Y si hubiera alguien fuera del sector legal que también te ha inspirado, con qué personalidades te quedarías? Mira, yo ahí tengo que decir que seguramente la persona que más me apoyó en ese momento es un socio de Greenberg, que se llama Antonio Peña, que él lidera, de hecho, a día de hoy con Josbel Ibarra, que son dos excelentes personas. Ellos lideran el equipo de corporate, la oficina de Miami. Entonces ellos, bueno, él realmente como que vio mucho potencial y me ayudó mucho o sea, él creía que yo tenía que seguir, permanecer un tiempo en Estados Unidos y darle ese, no sé, toque diferente a mi trayectoria profesional y sí, él me ayudó muchísimo. Y la verdad que ahí tengo que decir también que Quatre Casas, también la respuesta, porque claro, o sea, ellos estaban esperando que yo me reincorporara y tuve que ir en persona a decirles que no, que me iba a quedar un tiempo más aquí. Y la respuesta fue espectacular, o sea, y quizás otros abogados han tenido, o sea, a ver, ¿cuántos abogados no han cambiado de firma y podrán seguro contar historias que seguramente no todo el mundo recibió la misma respuesta que yo tuve y fue súper positivo, te entendemos, o sea, es una oportunidad muy buena para ti, aquí lógicamente te valoramos mucho y nos gustaría que volvieras y que tomaras el puesto aquí, pero te entendemos, las puertas van a estar siempre abiertas, si quieres, si te arrepientes, si no te gusta, o sea, puedes volver aquí. Y sigamos hablando porque pues la idea es seguir en contacto, colaborar, y eso a mí me dejó con una paz, o sea, la verdad que chapó, ¿no? Y hasta el punto que yo, o sea, cada vez que, por ejemplo, vienen socios de Quatre Casas a Nueva York, bueno, Nueva York tiene una oficina, de hecho, o a Miami, o sea, tenemos reuniones, nos juntamos, gente o sea, una calidad humana tremenda, la verdad. Con Antonio Baena, quizá, con los socios. Antonio Baena me apoyó muchísimo también en su día. Él me hizo las cartas de recomendación para el máster, para el New York Bar, para todo. No, otra excelente persona, sí. Uh-huh. Al final, la experiencia de haber participado, trabajado en una firma con Greenberg tiene que haber sido brutal, sencillamente brutal. Y en ocasiones pensamos que quizá tienen acceso a todo el talento que quieren, pero no, las grandes firmas en Miami, por ejemplo, pero no siempre es así. Y en muchas ocasiones, hablando con muchas firmas, echan de menos más talento bilingüe real que puedan atender a todas las jurisdicciones que hay en América Latina, porque Total. al final son muchos países, ¿cierto? Sí. No, yo creo que aquí, o sea, el ser bilingüe en Miami es fundamental si tú quieres ser exitoso realmente en cualquier, no solo como abogado, pero en los negocios, o sea, es que en Miami se hace negocios y se asesora el 90% del tiempo en español, pero luego el trabajo, o sea, el documento y la contraparte, pues todo eso es en inglés. Entonces hay que ser buenos, hay que ser perfectamente bilingüe y hay que saber lidiar con bueno, la terminología y todo perfectamente en ambos idiomas, pero sí, es clave. Yo siempre digo que los socios que he tenido americanos que no hablan español aquí en Miami tienen un problema realmente porque pues el cliente, donde sea venezolano, o sea, quieren hablar en español, entonces definitivamente aquí es fundamental. ¿Cómo fue luego la salida de Greenberg? Mira, pues eso, terminé, o sea, como te decía antes, esa ha sido una de las decisiones más duras para mí, el decir me quedo en Estados Unidos un tiempo. Entonces entré en un despacho boutique que se creaba, de hecho, en ese momento, con un grupo de abogados, de hecho, que venían varios de ellos de Greenberg. Y entonces ahí no solamente di el salto, digamos, de España ya a Estados Unidos definitivo, sino el salto de Big Law a firma boutique, que para mí en ese momento pues hacía mucho sentido, ¿no? Porque, como te decía, o sea, yo tenía unas aspiraciones y una forma de trabajar, o sea, que quizás en Big Law tardas más tiempo en desarrollar ciertas habilidades. O sea, yo tenía, bueno, tenía ganas de tomar responsabilidad de los asuntos, de tener más contacto directo con el cliente.
y me sentía capaz, además, de lograrlo, y entonces me atraía mucho una plataforma en la que yo pudiera tener como digo, ese contacto directo, más que quizás estar en una jerarquía demasiado grande. Y bueno, y tener que esperar varios años para lograr eso, ¿no? Y ya diste el paso a fundar tu propio despacho, con Peter, con Chris también. Sí, ¿Cómo sí, fueron sí, esos inicios emprendedores? Sí, eso era aterrador en el momento, porque yo era la más joven, además de los socios fundadores, y bueno, pues nunca sabes, ¿no? En tu mente pues te pones en los escenarios más negativos de voy a empezar de cero, no me va a seguir ningún cliente, y la realidad es que pues no es así. O sea, al final, si eres una persona que ha demostrado a los clientes que te importa, ¿no? O sea, que no eres un abogado de estos de ¿cómo se dice?, echar balones fuera, ¿no? Sino de que has sido realmente un partner y que has estado acompañándolos durante muchos años, y es que al final te has vuelto alguien fundamental en sus vidas, ¿no? Y eso te lo demuestran en ese momento, en el momento en el que tú dices empiezo este tipo de proyecto. Les da igual el nombre, o sea, ahí yo me di cuenta, ¿no? Y ya te digo, yo en mi mente no iba a ser así, yo no tenía idea de lo que iba a pasar, pero los clientes decían, no, si es que a mí me da igual donde estés, o sea, a mí yo lo que quiero es que tú sigas a mi lado, ¿no? Y eso, pues, duro en el momento, porque lógicamente sí que son mucho, la transición pues es disruptiva, quieras que no, pero a la vez rewarding, y, o sea, ¿no?, una recompensa para el ver que te acompaña la gente, ¿no? ¿Cómo ha sido de importante la especialización en Venture Capital en los últimos años para construir un network de relaciones que al final te permita tener el número de operaciones que a día de hoy estás manejando? Mira, yo creo que, o sea, tuve la suerte de... Yo no busqué el venture capital, es decir, yo no tenía un plan de a esto me quiero dedicar. De hecho, claro, yo venía pues eso, de Cuatro Casas, de Greenberg, de hacer transacciones muy grandes, principalmente M&A. No se hacía tanto venture capital en ese momento, lo primero, ni sobre todo pues en España, para clientes de España y Latinoamérica no había en el 2012 tanto volumen de venture capital. Y no era una práctica que normalmente en las firmas grandes tampoco pues, se haga tanto hincapié, no se enfocan tanto, o sea, al final es un cliente muy, muy distinto. Entonces, yo ahí la verdad que, o sea, el socio, como decía antes, pues cuando empecé en esta otra firma boutique después de Greenberg, el socio que creó esa firma era una persona muy conocida en el medio de Venture Capital, que había tenido pues un éxito él mismo en su vida, y que, bueno, muy conocido en el mundo tech, en Miami, en el mundo startups, ¿no? Y empecé a trabajar en este tipo de temas con él y acompañándole, y eso, bueno, o sea, lo que ocurrió al final es que, o sea, como seguro pues sabes, el mundo de las startups ha crecido inmensamente, o sea, ha sido un área de práctica que no solamente, o sea, ha sido una tremenda oportunidad en el sentido, pues sí, de que el volumen de transacciones ha habido un boom en los últimos años increíble, pero además a mí me salvó, o sea, porque yo no creo que hubiera podido hacer como M&A de por vida, o sea, el mundo de las startups y del venture capital me fascina. Entonces, gracias a, ya te digo, de forma un poco random, ¿no? Pero entré en contacto con ese mundillo, y gracias a eso estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Y yo creo que eso se nota mucho. Al final, o sea, los founders de las compañías están viviendo una situación, o sea, para ellos es todo, o sea, no son personas que están en un puesto con un salario, no, están a veces sin cobrar. Adrenalina pura. No, o sea, están pasando los pobres o sea, no es fácil el crear tu propia empresa, el conseguir capital, más ahora porque ha habido épocas, lógicamente, en las que los mercados ha sido más fácil el fundraising, pero ha habido otras en las que todos han tenido que hacer unos sacrificios tremendos, o sea, y a mí me encanta acompañar en los ups and downs, y como alguien que ellos
sienten que realmente pues como decía antes, que es un socio más que el abogado que está con el taxímetro puesto. No, o sea, eso yo creo que es de los mayores logros que puedo decir, que es que mis clientes son prácticamente, o sea, los mismos desde el principio, ¿sabes? Los que están conmigo han seguido por eso. Yo creo que simplemente por el hecho de que saben que I care, o sea, me importan, no es, como decía antes, solamente es un poco romper el mito y el estigma del abogado, en fin, pesetero, ¿no? Sí. Que solo mira el dinero bueno, en fin, lo disfruto mucho y es muy... sí. Sí, y comprender también esa mentalidad del inversor, ¿no? El de saber cuándo salirte, el concepto de get in, get rich, get out, ¿no? Y sí, tiene que ser adrenalina pura al final. Sí, sí, y yo fíjate, yo empecé representando principalmente a founders y startups, ¿no? Tenía muy pocos clientes en la parte de fondos de inversión y a raíz de... O sea, la mayor parte de mis clientes fondos me llegaron por estar de contraparte en la ronda de inversión que sea, ver el trabajo que yo hacía del lado del founder o la startup y un poco pues también la forma de lidiar con situaciones difíciles en las negociaciones, tener una actitud proactiva siempre y a raíz de eso me contactaban para, oye, pues tenemos una nueva inversión. Y así ahora tengo como pues una combinación de clientes, tanto del lado startup como del lado fondos, pero yo creo que el hecho de haber estado varios años casi que al 100% trabajando con los founders y con las startups me ha ayudado muchísimo también a asesorar a los fondos. O sea, al final yo les sé muy bien decir dónde van a estar los problemas, dónde no merece la pena que insistamos. O sea, es interesante esa dinámica, ¿no? ¿Qué oportunidades estás detectando en el mercado y en qué industrias estás viendo como resultados muy positivos? Mira, el mercado de venture capital es muy particular, ¿no? Pasamos o sea, en la época del COVID y después, pues 2 años después, hubo un auténtico boom en el número de transacciones y después del 2022 como que empezó a bajar la tendencia, el volumen del número, el tamaño de los deals, ¿no? Lógicamente es un área que depende mucho de eso, de cómo están los mercados, pero bueno, también es un área en el que, a ver, los fondos están ahí y siempre va a haber operaciones para las startups que consiguen navegar esas diferencias, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando a mí me preguntan este año los otros abogados, ¿no? ¿Y cómo estáis? Hay muy poco trabajo, no sé qué. Yo digo, bueno, estamos haciendo rondas muy buenas para clientes muy buenos que lógicamente pues sigue habiendo interés por ese tipo de compañías, ¿no? Y al ser una firma boutique pues tampoco necesitamos un volumen tan grande, sino que pues estamos en las transacciones que tenemos que estar y como digo, con clientes con los que llevamos años acompañándolos, ¿no? No sé, o sea, más que oportunidad, te diría que lo que yo veo ahora es un reto, o sea, que es el reto también de la inteligencia artificial en nuestra práctica, ¿no? Porque en el mundo de las startups, como te imaginarás, o sea, los presupuestos son más bajos, hay que ser hipereficientes, el founder muchas veces si tiene que sacrificar en algo, o sea, si tiene, ¿no? En la lista de prioridades dice, bueno, pues el contrato de tal lo voy a hacer con ChatGPT, ¿no? Me estoy enfrentando más a reto de que veo, o sea, lógicamente, ahí es donde yo les digo, de hecho, a los asociados, oye, va a haber un cambio descomunal en nuestra práctica porque muchas cosas por las que a día de hoy cobramos va a ser muy difícil cobrar. O sea, va a haber tipos de contratos que van a estar demasiado estandarizados y la inteligencia artificial va a poder elaborar contratos muy a medida, o sea, diciéndole... ¿Sabes? Me importa esto, dándole exacto. O sea, hay mucha parte del venture capital
que se va a poder generar con inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde yo les digo, o sea, no tenéis que ser procesadores o sea, ni fill in the gaps, ¿no? O sea, no, eso no es ser abogado. Al final, o sea, lo que es ser abogado es daros cuenta de la preocupación, ¿no? O sea, de un issue que la inteligencia artificial no se va a dar cuenta, o manejar la negociación de una determinada manera. Es ser proactivo, es acompañar, o sea, es muchas otras cosas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que va a haber un cambio muy importante, en el sentido de que no va a ser tan necesario el abogado de Venture Capital para muchas cosas. Por lo tanto, hay que ser muy bueno en lo que haces, y hay que aportar valor de otra manera para seguir teniendo un volumen de trabajo y de operaciones, ¿no? ¿Cuál va a ser un poco la estrategia frente a ese reto? ¿Cómo vais a contrarrestar, no sé si desde un punto de vista de profundizar en la relación con el cliente para ganarte su confianza y demostrarle de que tiene que apoyarse en ti o en tu firma, más allá de que pueda haber pues mucha comoditización de contratos, pero claro, ¿cuál va a ser un poco esa contraparte por vuestro lado? Mira, por un lado, eso, training, o sea, los asociados tienen que entender esto. El asociado más junior a veces viene con una mentalidad no sé, de no dar ese paso extra, se acomodan a veces, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo un esfuerzo muy importante para que ellos entiendan eso, el que hay que realmente esforzarse, hay que conectar mucho con el cliente, hay que saber volverse, o sea, su persona de confianza, y que el cliente o sea, ojalá realmente sea porque les importa. O sea, no es como que parezca que les importa, sino que realmente les importa. Ese es el mejor abogado, ¿no? Sí. Pero bueno, esa parte que tú dices de la relación con el cliente es fundamental. Hay que, definitivamente, o sea, hay cosas que a día de hoy la inteligencia artificial no hace aún, y es o sea, hay un valor ahí definitivamente. O sea, a mí no me importa, yo ya he tomado esa posición, y siempre la he tenido con la tecnología, ¿no? O sea, ya hay tecnología que te crea empresas, que te crea muchos tipos de contratos. Yo nunca le he dicho al cliente, olvídate de eso no sirve para nada, eso está fatal. No. Mi approach siempre ha sido, en lo que podamos utilizarlo, lo vamos a utilizar, porque yo lo que quiero es ser lo más eficiente posible, o sea, que tú tengas el mejor resultado de trabajo y por el menor costo posible. Y si eso implica utilizar un template que está disponible online y que, o sea, a mí no me importa. Si tú quieres que lo hagamos así, lo hacemos así, y mientras yo me quede tranquila de que el trabajo está bien hecho, perfecto, si te puedes ahorrar, ¿no? Entonces, aquí es un poco lo mismo. O sea, yo no pretendo como criticar la inteligencia artificial, sino más bien como embrace it, ¿no? En nuestra práctica estamos incorporando ya, o sea, plataformas y tecnología para hacer nuestro trabajo más eficiente. Por supuesto, eso va o sea, yo no lo hago para seguir cobrándole lo mismo al cliente y a mí me cuesta menos horas hacerlo. Esa no es para nada mi visión, sino que lo que quiero es poder reducirle los presupuestos y los costes al cliente. Y, como decía antes, y añadir valor, o sea, enfocarnos en las cosas en las que la inteligencia artificial a día de hoy no es suficiente, ¿no? Y hay, digamos, una elección por una serie de herramientas muy concretas, es decir, ha habido firmas que han apostado, pues bueno, hay muchos modelos, ¿no? Desde Harvey, desde Leiva, desde otras, revisión contractual como Luminance. Sí. ¿Por qué herramientas estáis apostando más? Eso es algo complicado para un despacho boutique como el nuestro, ¿no? Porque algunas de estas herramientas son muy costosas. Sí. Entonces, están pensadas para los despachos grandes. Seguro que son... O sea, yo he visto demos de Harvey, de muchas. Entonces, nosotros, lógicamente, estamos tratando de buscar herramientas que sean también muy buenas, pero que estén más pensadas en la firma boutique. Y, de hecho, se nos han acercado muchos equipos de startups, de desarrolladores, que casi que nos están ofreciendo herramientas proprietary, o sea, creadas
con y para nosotros. Eso nos gusta mucho, el que sean herramientas basadas en principalmente en nuestra library de documentos, pero que, por supuesto, utilicen lo que pues, SCC Files, o sea, todo lo que está disponible también online. Entonces, casi seguro, o sea, estamos, de hecho, ahora mismo tratando de tomar unas decisiones en este sentido, pero casi seguro que nos decantaremos por algo así. Y, de hecho, hemos intentado apoyar a startups también clientes, incluso por ejemplo, nuestro sistema de almacenamiento de datos en la oficina, el sistema que tenemos para comparar versiones, para compartir documentos con el cliente, es todo una startup de un cliente nuestro, que es fantástica. Entonces, y lo hemos desarrollado juntos, o sea, y eso nos gusta mucho también. Uh-huh. De cara, cuando has tenido que ir aumentando el equipo, me imagino que al final, bueno, uno no nace enseñado, ¿no? En esa parte de capital humano, de recursos humanos, de entender cada uno de los perfiles y cada una de las expectativas que las personas tienen, ¿no? Porque, como hemos visto en grandes firmas, en muchas ocasiones el talento no quiere pisar tanto la firma, pero en ocasiones se pierden ese contacto con mentores extraordinarios, Sí. que acumuláis una serie de experiencias y de know-how, y sobre todo entender cómo opera ese socio, esa socia, el líder de su área, para poder absorber absolutamente todo ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo has visto, digamos, esas expectativas de las personas y abogados que habéis incorporado a la firma con estos retos de cambio de mentalidad que parece que están habiendo? Eso es muy interesante. Y justo acabamos de tener una reunión con todos los asociados en la oficina para hablar de esto, porque, claro, es verdad que el COVID, la pandemia, pues cambió mucho la forma todos lo sabemos, ¿no? La forma de trabajar. Hay una expectativa, yo creo que del abogado joven, de que los despachos seamos mucho más flexibles de lo que éramos antes, y el abogado joven como que sí, lo ve como algo positivo, el que la firma te deje trabajar lo máximo posible desde casa y el trabajo remoto y tal. Pero nosotros, como tú dices, lo vemos más bien como una gran desventaja para ellos, porque creemos que se pierde mucho, se pierde las relaciones con los compañeros. O sea, yo me acuerdo cuando entré, pues eso, en Cuatro Casas o en Greenberg, o sea, eso era todo. O sea, ya sabes que vas a trabajar las horas que, o sea, vas a vivir allí, ¿no? Pero el tener un grupo de compañeros que están pasando por lo mismo y que te ayudan, o sea, eso es súper importante. Y luego la parte, por supuesto, de aprendizaje, como tú dices, de sentarte a discutir cosas, a explicar cosas, para mí es definitivamente en persona se logra mucho más. Y de cara al cliente también, o sea, conseguimos, estando juntos en la oficina, yo creo que los resultados para el cliente van a ser también mejores y vamos a lograr analizar temas de otra manera, llegar a conclusiones más rápido. Entonces, nosotros estamos tomando una posición que, como digo, quizás no a todo el mundo le guste, al de los asociados, pero que es que nosotros queremos que todos los abogados, por norma general, sea presencial. O sea, somos un despacho de todos los días en la oficina. Por supuesto, dicho eso, o sea, a nadie, o sea, oye, es que tengo un problema porque tengo que quedarme en casa esta mañana porque ocurre esto, por supuesto. No me encuentro bien, por supuesto. O sea, con total flexibilidad en ese sentido, pero creemos que es muy positivo estar todos en la oficina. Sí. Sí, hay un punto que es clave, que es el nivel de conciencia. Y en ocasiones ese talento más joven no tiene el nivel de conciencia para comprender con todas las palabras lo que significa realmente encarnar ese conocimiento y absorber pues toda esa experiencia. Y falta que alguien les guíe, falta que alguien les indique y les recomiende y les diga que aprovecha este tiempo tan valioso porque puedes crecer de una forma exponencial versus si te quedas en tu cueva, en tu casa. Efectivamente. No, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, es algo que es difícil a veces de transmitir porque suena más como que eres un tirano, ¿no? Pero yo siempre les digo, de verdad que o sea, creemos que es lo mejor para vosotros y ojalá que te des cuenta de por qué, ¿no? Totalmente. De cara un poquito a los próximos años de Next Legal, al final tu firma, una firma
muy atractiva, seguro, para gran parte del mercado, porque quizá no tenéis ese volumen de medianas o firmas que llevan 20 o 25 años en el mercado, pero en cambio tenéis un track record espectacular, unas trayectorias muy potentes, y estoy convencido que seguro que habéis tenido aproximaciones de firmas con posibles fusiones, no fusiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa visión de la evolución de tu propio proyecto de Next Legal de cara a los próximos años? Yo creo que en ese sentido estamos los socios bastante de acuerdo. O sea, como sí que es verdad que hemos tenido ese tipo de ofertas y muy atractivas, o sea, pero no es nuestro deseo y no es lo que queremos el integrarnos en una organización, lo que sea, 20 veces más grande. Los socios hemos pasado todos por Big Law, ¿no? Y, por ejemplo, uno de mis socios, pues Chris, era socio en Greenberg, ¿no? Entonces conoce también los pros y los contras de estar en ese tipo de organización y como socio. En fin, nosotros valoramos muchísimo nuestra independencia, nuestra autonomía, nuestra capacidad de organizar nuestros días de trabajo. Y por eso creo que estamos bastante alineados en que en principio no es nuestra idea. Pero sí, creo que por supuesto estamos muy interesados en un crecimiento orgánico, en seguir sumando gente tanto a nivel de asociados como socios que refuercen pues quizás pues áreas de práctica que a día de hoy no tenemos y que sí que consideramos clave. Entonces yo creo que el crecimiento va a ir más por ahí. Que tratar de pasar a un despacho de 80 o 100 abogados, que no es nuestra idea, seguramente. Uh-huh. Y creemos también que nuestro cliente al final eso lo valora. O sea, el cliente que está con nosotros es un cliente que en muchas ocasiones podría estar perfectamente con un despacho grande, ¿no? Lógicamente es otro volumen de transacción, ¿no? Hay transacciones que sí o sí tienen que estar en los despachos grandes y no creo que seamos competidores en ese sentido, pero es un cliente que valora la plataforma boutique, el trato personalizado, pero a la vez que la calidad del servicio sea la misma que la que recibiría en un despacho grande, ¿no? Conociendo un poquito el momento actual que está viviendo Estados Unidos, también los vaivenes de los mercados latinoamericanos, ¿cuáles crees que son áreas de práctica claves de los próximos años del desarrollo de tu firma? Y por otro lado, ¿qué países a nivel Latinoamérica, en la región donde tú estás asesorando más, crees que puedan despuntar más? Yo espero sinceramente que haya una mejora en la situación de, como decía antes, de los mercados de cara al venture capital, ¿no? Que se reactive un poquito más el volumen de operaciones. Creo que lo que ocurrió, como te decía antes, en estos años COVID, post-COVID, fue una situación como, no sé, demasiado burbuja en el otro sentido. O sea, al final era un momento en el que había demasiadas operaciones, y las valoraciones eran súper altas. Era como, no era tampoco algo sostenible, ¿no? Pero ojalá que podamos volver como a un equilibrio, ¿no? Y que ayude a las compañías. Yo creo que sí que va a ocurrir. Vemos, como tú dices, al final es que en Latinoamérica afectan muchísimo los cambios de gobierno, ¿no? Y va a haber cambios pronto, está Chile, en fin. Pero al menos te voy a hablar en la parte de Venture Capital, ¿no? Que es la que yo conozco más. Seguimos viendo súper fuerte el mercado mexicano. Hemos tenido operaciones súper interesantes en el área fintech, SaaS. Chile siempre es otro mercado muy interesante, sobre todo pues en áreas, por ejemplo, como la biotecnología. Es impresionante, o sea, la cantidad de startups en temas pues, médicos, biotecnología, que salen de Chile. ¿Qué nuevos proyectos están saliendo en esa línea que te hayan sorprendido y llamado la atención? Me siguen sorprendiendo cada día. O sea, cada vez que tengo una llamada con un founder, ya te digo, o sea, es muy curioso porque en Chile es que hay muchos, o sea, y son, pues ayer tuve una llamada hay mucho tema de medical device para detección temprana de distintos tipos de cáncer. O sea, hay cosas que cuando te las cuentan dices como, wow, eso existe, o sea, eso se puede hacer y ¿por qué no está
algo... ¿Qué lo frena? O sea, se han escuchado Sí, tantos proyectos sí. en esa línea. ¿Qué lo No, frena? es gente, no es como gente que te está, perdón por decirlo así, vendiendo la moto, ¿no? O sea, son productos que funcionan y que dices, si esto pudiera llegar al mercado, esto nos cambia la vida a todos. Entonces, es muy interesante. Sofía, para ir cerrando, ¿cuáles son un poquito los retos o deseos que tienes en mente para lo que viene, para este cierre del 2026, quizá para el siguiente, a nivel personal, a nivel profesional? No sé si ya tan establecida como estás en Estados Unidos tienes en mente algún tipo de nuevo cambio de país o no. Es decir, ¿qué es lo que viene para Sofía? Mira, pues quizás llevándolo un poco al terreno personal, o sea, yo he pasado, bueno, tengo 2 niños pequeños, tengo un bebé de 9 meses y un niño de 3 años, y eso en nuestra profesión también es algo que en fin... Se siente. O sea, que te cambia, ¿no? Te cambia Sí. la forma de trabajar, y estoy muy orgullosa de que he logrado, o sea, y esto es muy personal, o sea, no digo, yo estoy orgullosa porque a mí, por ejemplo, pues lo que no me hubiera servido el parar, el dejar de trabajar, y, o sea, yo necesito las 2 cosas, yo necesito estar muy enfocada en mi trabajo y necesito saber que les estoy dedicando todo el tiempo que necesitan a mis hijos, ¿no? Entonces, lo que más orgullosa estoy es de haber, en estos últimos 3 años, haber logrado esas 2 cosas. Creo que de una forma bastante buena. Por supuesto, siempre hay momentos en los que el trabajo está demasiado y sientes que querías haber pasado más tiempo con los niños y viceversa. Pero bueno, creo que en balance ha estado bien. Es verdad que yo ahora lo que quiero es también apostar un poco más por... Son 3 años en los que quizás no he podido hacer ciertas cosas, lógicamente. He tenido limitaciones para viajar, por al final, por estar con los niños. Entonces, me gustaría empezar a retomar algunos viajes puntuales a Latinoamérica, que siempre me ha gustado, para tener contacto directo con los clientes en vez de que sea todo videoconferencias. Realmente eso, o sea, yo creo que mantener ese contacto y ese trato tan personalizado, asegurarme que mantengo bien las relaciones, porque a veces eso es difícil también, y sobre todo cuando estás con mucho trabajo y todo. Y nada, y estamos muy contentos con el tipo de transacciones y de clientes que ya venimos manejando, así que lograr mantener eso, yo creo que ya. Qué importante es el haber vivido un momento vital como tuviste con el arranque del proyecto de Next Legal, con Peter y con Chris, porque al final hay esa comprensión y ese entendimiento de lo que tú necesitas. Y que probablemente si esa experiencia no la hubierais vivido juntos, quizá hay socios que no tenían esa misma visión y quisieran seguir apostando por las horas del Big Law, quisieran apostar por un tipo de modelo de despacho que puede causar fricción, pero en cambio creo que estáis ahí bien alineados. Totalmente. Y eso va a ser una de las claves de éxito muy probablemente de vuestra firma. No, totalmente. Te he contado 100% con el apoyo, pues las épocas que yo he considerado que era, no sé, que tenía que trabajar desde casa porque los niños eran demasiado pequeños y yo quería que aunque yo estuviera con el ordenador, pero que me vieran, ¿no? Y no, sí, nunca jamás ha habido nada. También porque al final, o sea, tus socios, o sea, tienes que tener confianza en todos los sentidos, y ellos también saben cómo soy yo y saben que no voy a drop the ball, ¿no? O sea, voy a seguir con el mismo nivel de responsabilidad, así que no, la verdad que son socios 10. Genial. Sofía, ¿algún mensaje que quieras dejar antes de cerrar? ¿Algo que quisieras comentar antes del cierre? No, pues lo primero agradecerte a ti esta oportunidad, porque yo decía, bueno, un podcast de abogados, ¿a quién le va a interesar? Pero no es un podcast de abogados, o sea, no estamos aquí vendiendo la firma, estamos hablando yo creo que pues de personas, de cómo han lidiado con situaciones en sus carreras profesionales, familiares, todo eso, y gracias por darme la oportunidad de hablar de esto. Y pues aquí estamos para ayudar a los emprendedores que quieran ese tipo de despacho, ¿no? Donde
como decía antes, lo más importante y lo que podemos prometer es que nos importan sus proyectos y vamos a tratar de ser un verdadero partner en su trayectoria, ¿no? Entonces, pues nada, aquí estamos para ayudar. Las redes sociales al final están para el propio desarrollo de uno, para entretener, pero también para inspirar. Al final, historias como esta, sin lugar a dudas, seguro que inspiran a más de uno. Así que muchísimas gracias, Sofía. Gracias. Y por todas. Muchas gracias a ti. Gracias.